Muy buenas tardes. Estamos intentando hacer la conexión para conectarnos con Adriana Cayetano. Ella es psicóloga. Hola Adriana, ahí te mandé la invitación. Ahí Ya, sale. Oh, muy ya, por buenas fin. tardes con todos. Bienvenida Adriana. Voy a hacer ¿Cómo la estás? presentación. Bien, bienvenida al videoblog Aroma del Cielo. Un Para los gusto. que se van conectando, mientras tanto, porque Instagram se demora unos minutos en mandar invitaciones también a los demás. Bienvenidos a los que se están conectando. Hoy vamos a tratar un tema súper importante, así que quiero presentarles a Adriana Cayetano. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y coach profesional. Ella es de la Universidad Federico Villarreal y tiene 15 años de experiencia como, en psicología social y clínica y también una maestría en terapia familiar. Así que, ¿cómo estás, Adriana? Bien, aquí tranquila en un domingo en casa, ¿no? Descansando después de las labores de toda la semana, agradeciendo por primero tu invitación, ¿no? A esta charla, a este conversatorio. Eh, Se me escucha bien, ¿verdad? Disculpe que Sí, sí, te escucho, yo te escucho bien. voy a alzar un poquito más el volumen y ahí está. Agradecer tu invitación a esta charla, ¿no? Y sobre todo por el tema que es muy importante en este tiempo de contexto de pandemia, de COVID-19, que estamos presentando varios problemas a nivel de salud emocional y este tema del duelo sobre todo es muy importante, ¿no? Estamos viviendo en Saber una cómo. etapa que nunca antes habíamos vivido realmente, ¿no? O sea, una etapa así de pandemia, realmente esto es totalmente nuevo y definitivamente ahora este tema es relevante porque todas las familias, yo creo, están perdiendo familiares y esto afecta a la salud psicológica. Ujú. Sobre todo, no solamente familiares, sino amigos cercanos a nuestro entorno, ¿no? Estamos viendo bastantes personas, creo que el que menos no conoce a alguien que ha perdido a algún familiar o ha perdido una persona cercana, ¿no? Entonces estamos viviendo eso y no solamente el tema de perder seres queridos, sino también de personas enfermas, ¿no? Porque eso también ocasiona otros problemas a nivel socioemocional, ¿no? Muy fuertes. Sí, es difícil también sobrellevar esta enfermedad. Algunos he visto que lo superan rapidísimo la enfermedad y otros es como tener una muerte lenta y ver a tu familiar morir de esa forma es también trágico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tratar el tema del duelo? Para empezar, sería bueno que nos explicaras también un poco qué significa, qué es el duelo y cuáles son las etapas. Yo he escuchado de que hay etapas del duelo que uno tiene que pasar. Y bueno, creo que todos en la vida perdemos siempre familiares o amistades que fallecen, pero ya estamos en un contexto donde esto se da más seguido, ¿no? O sea, pierdes un familiar una semana y no sabes si al siguiente mes vas a perder a otro familiar y entonces la persona tiene que sobreponerse ante todas estas adversidades. Claro, y sobreponerse rápidamente porque perdiste a uno y a veces hay familias que están enfermos otros miembros y no puedes estar, digámoslo así, entre comillas, estando tanto tiempo haciendo duelo con uno porque ya tienes que sobreponerte a los demás, ¿no? Bueno, quiero empezar hablando sobre lo que es el tema del duelo, empezando justamente por lo que significa, ¿no? Porque no solamente va al contexto de la pérdida de un ser querido por muerte, sino es también a diferentes contextos, ¿no? En general, la definición quiere decir la pérdida de algo o de alguien muy querido, ¿no? Con mucho apego. Puede ser un objeto, puede ser una circunstancia, como por ejemplo, un tema de una vivienda, de un bien material, o como una persona, que puede ser por muerte, como mencioné, ¿no? Por fallecimiento, o también por una división o una separación de relación. Es por eso que cuando hay, por ejemplo, una ruptura matrimonial o de relación amorosa, también se da todo este proceso del duelo, ¿no? Rupturas de pareja, cambios de vivienda, de que te vas a vivir a otro país también, ¿no? Cambios de estatus social, de profesión, también se hace un duelo, ¿no? Y en el caso del duelo por muerte, eh,
se mide bastante lo que es la intensidad. A algunos les afecta más que a otros, de acuerdo a la cercanía que tienen con ese ser querido, ¿no? Y bueno, ya más ahondando al aspecto emocional y espiritual, porque más adelante vamos a hablar sobre ese tema también que es muy importante dentro del tratamiento. Las personas, se ha descubierto, estudios han descubierto de que las personas que están más involucradas a los temas espirituales, alguna creencia religiosa, tienden a pasar ese proceso de duelo de una forma más rápida que otras que no tienen esa paz y esa esperanza, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar un poquito después, ¿no? Entonces, aquí en la parte de lo que es el proceso de duelo, en gran medida es en función al grado de vinculación emocional que va a tener esta persona con la otra persona que ha fallecido, en este caso, ¿no? O que ha perdido. Y mayormente esto se asocia con la muerte, ¿no? Y en cuanto a las etapas que hay que pasar, es cierto que tenemos que pasar ciertas etapas, algunos, Sí, me hay imagino algunas, que para algunos que para otros, dependiendo del caso. sí, en el caso del duelo se habla de que hay 5 etapas, ¿no? Que es la etapa de negación, de la ira, de la negociación, la depresión y la aceptación. Les voy a explicar un poco sobre eso, ¿no? Esto tiene una base teórica. eh, una psiquiatra suiza llamada Elizabeth Kluber-Rose es la que identifica estos 5 estadios que justamente tienen lugar en mayor o menor grado siempre cuando nosotros sufrimos esta pérdida emocional, ¿no? En la parte de negación, que es la primera etapa, se podría decir, la negación es la reacción natural que tiene el ser humano ante este duelo, ¿no? Es una forma en la cual nosotros no aceptamos la situación que estamos pasando. Cuando perdemos un ser amado, no aceptamos esta pérdida y hacemos una especie de negación, de negar lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque estamos experimentando una pérdida súbita, algo que no esperábamos que sucediera. Esto se da con más fuerza, sobre todo a las personas que pierden a los seres queridos por algún accidente o algo, una muerte repentina, ¿no? Porque hay algunos casos que, por ejemplo, de personas que tienen pacientes, que ya tienen familiares con enfermedades terminales y que ya van haciendo un proceso de duelo un poco más amplio, ¿no? Entonces, en esta parte de negación se va a ver diferenciado de acuerdo a si la persona, por ejemplo, ya aceptaba que su ser amado se iba, y digamos así, iba a perder al ser amado, o si ha sido repentino, ¿no? Luego está la etapa de la ira. Nosotros, para poder identificar esta etapa, tenemos que darnos cuenta que la ira está dentro de lo que son las emociones principales que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, tras la negación, la primera emoción que vamos a tener es la ira, la cólera. No aceptar que nuestro ser querido ya no esté vivo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, inmediatamente sentimos esa frustración e impotencia que se presenta en esta emoción de la ira. Ahora, por ejemplo, esta etapa para las personas que no tienen un adecuado manejo de emociones, se le va a hacer más difícil pasar esta etapa de ira. En muchos casos vemos, por ejemplo, personas que inclusive que en los velorios o en los entierros comienzan a llorar desesperadamente, con cólera, inclusive a reclamar a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué tú lo has llevado? Y ese tipo de cosas, es porque están evidenciando su impotencia y su frustración. Luego vamos a tener la parte de lo que vendría a ser la etapa de la negociación. En la negociación, en esta fase, vamos ya como empezando a aceptar lo que está pasando, ¿no? Pero todavía estamos teniendo ese contacto entre la realidad de la pérdida y lo que nuestras emociones están contempladas en la anterior etapa, ¿no? Entonces, en esta negociación queremos de alguna forma revertir lo que ha sucedido, pero nos damos cuenta que no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, aquí viene lo que vendría a ser la exploración de qué opciones nos está quedando a través o a raíz de esta pérdida, ¿no? Luego tenemos la etapa de la depresión. En esta etapa es donde vamos a poder evidenciar, o la persona va a poder pasar este proceso de duelo y va asumiendo la realidad que está
sucediendo, ¿no? Va a empezar a asumir que sí, ha perdido ese ser amado y está sufriendo por esa pérdida y empieza a tener otra emoción muy distinta a la ira, que es la emoción de la tristeza, la nostalgia, la pena. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque las personas pueden llegar a ser un estado de depresión tal que inclusive muchos inclusive se piensan en morir, ¿no? Aunque ya la vida no vale de nada. Es por eso que en esta etapa, eh, cuando, por ejemplo, yo hablaba anteriormente hace un momento, cuando vemos la parte espiritual, ¿no? Las personas que tienen una creencia más espiritual son las personas que van a poder pasar más adecuadamente esta fase de depresión, porque van a tener como un apoyo emocional y una esperanza, ¿no? Entonces, esta etapa de la depresión va a depender mucho cómo las ideas que una persona tenga, la mentalidad. Más adelante vamos a hablar un poquito de los procesos cognitivos también, de la importancia del poder tener una actitud positiva y no negativa, ideas racionales y no irracionales ante todo este proceso. Y también aquí saber manejar bien nuevamente lo que es la parte de las emociones. El manejo de emociones es importantísimo, ¿no? Finalmente, la etapa de aceptación, que es lo que nosotros tenemos que llegar de una forma adecuada, ¿no? Se supone que en esta etapa vamos a estar en un estado de calma ya, de que ya hemos aceptado lo que ha sucedido, comprendido la situación, ¿no? Y ya está, y ya lo vamos a tomar de una forma más racional. Vamos a empezar a hacer un proceso de duelo personal, pero más de una forma racional. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y es importante para que nuestra, en este caso, estabilidad emocional pueda volver a estar en un nivel adecuado, ¿no? Acerca Entonces, de es esta importante. primera etapa, perdón, Sí. sí, continúa. No, sí. Acerca de esta No, primera etapa que mencionaste de la negación, por ejemplo, yo cuando vine recién a Cristo pude darme cuenta que yo todavía estaba en esa etapa de negación, ya habían pasado como 3 años casi. Y porque yo tenía continuamente sueños, tú sabes que mi papá había fallecido en esa época, estábamos como en cuarto de secundaria, y yo continuamente soñaba como que él estaba vivo, entonces yo me despertaba con la sensación de que está vivo, pero luego venía la etapa del desengaño, ¿no? Y después me daba cuenta, no, esto ha sido solamente un sueño y él no está. Hasta que sí, un claro. día eh, tuve una reunión con una líder, me acuerdo que estábamos orando, todo así bonito, y de repente ella me mira fijamente y me dice, tu papá se ha ido y nunca más va a regresar. Y me acuerdo que eso fue como una espada que traspasó mi corazón y desde ahí empecé a llorar y el Señor me ministró toda la madrugada. Estuve en mi cuarto, me acuerdo, orando, orando y como tú dices, de verdad, solamente creo que Dios nos puede dar la esperanza y la paz en medio de una pérdida, ¿no? Exacto, y nos va a ayudar a hacer, o sea, toda esa, como les decía, ¿no? En el tratamiento o cuando se hace en este proceso de duelo, se les ayuda a hacer a las personas el proceso de duelo, una de las cosas que se utiliza justamente son las técnicas de meditación y bueno, a los que son creyentes se les da la parte de espiritualidad. Es importante esto, ¿no? Bueno, no todas las personas son creyentes, hay personas que obviamente se les da otros, digamos, herramientas psicológicas, pero como te decía, la parte de espiritualidad es muy importante para pasar todas estas fases del duelo, ¿no? Eh, Muchas personas como tú, por ejemplo, se quedan en la parte de negación porque la mente es muy poderosa y los sueños son, en este caso, es un reflejo de tu inconsciente o de tus deseos personales. Entonces, de repente, cuando tú estás despierta, no lo muestras o no te acuerdas, pero cuando duermes, digamos, salen a relucir tus deseos, ¿no? En este caso, el deseo de ver a alguien, de volver a ver, por ejemplo, vivo a tu papá o algún ser querido, ¿no? Entonces, es más, la persona puede en el sueño estar y tú no te puedes dar cuenta que la persona ha fallecido, ¿no? Algunos sí, cuando ya hemos pasado por ese proceso, yo el año pasado perdí a mi tío, el hermano de mi mamá, y fue un momento muy difícil por el COVID. Entonces, yo igual soñaba y lo veía en mi sueño, pero yo ya era consciente, porque ya había pasado el proceso de duelo, de que él estaba, digamos, muerto en este caso, ¿no? Pero sabía que estaba muerto.
pero hay personas que todavía les cuesta y van a seguir teniendo ese tipo de sueños y, y es justamente la importancia de hacer este proceso de duelo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros ayudar a otras personas a pasar ese duelo, ¿no? De repente hay frases que no deberíamos decir, no sé, para no meter la pata o para no hacer sentir peor a la persona, o de repente decirle, mira, entiendo tu dolor, voy a orar por ti, no sé qué nos sugieres. Mira, aquí en esta parte tenemos que darnos cuenta que, primero, que todos no reaccionamos de la misma forma. Eso es importante que sepamos, ¿no? Todos no reaccionamos de la misma manera frente a la muerte, frente a la pérdida. Vamos a reaccionar de diferentes formas. Entonces, algunos, como te decía, van a hacer el proceso más lento que otros. Empezando por eso, es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a abordar a la persona que, digamos, haya tenido esta pérdida, ¿no? Entonces, eh, también ser conscientes de que la pérdida, sobre todo de un familiar, puede ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar como seres humanos, la muerte de un ser querido, y que la persona en ese momento va a estar, va a tener una situación de confusión, de tristeza, como ya hemos visto, de negación inclusive, ¿no? Que puede llegar a niveles de depresión, de ansiedad muy fuertes por la situación que está sucediendo. Entonces, también aquí hay un componente muy importante que es la empatía. Nosotros tenemos que tratar de ser empáticos, pero sin buscar, digamos, una situación parecida para decirle, por ejemplo, digamos, de que tú tienes una amiga que ha perdido a su papá y tú le digas, yo he perdido también a mi papá. Normalmente las personas solemos decir eso, pero no es ir por la empatía de que te ha sucedido lo mismo, sino es ir por la empatía de que tú puedas decirle que tú comprendes su dolor, de que tú entiendes sus emociones. Todo va por el tema de emociones, de lo que estás sintiendo, ¿no? Así tú no hayas perdido, digamos, a tu tía, a tu mamá, ¿no? Dios no quiera. Entonces, tú le tienes que, a esa persona el acompañamiento va a ser a raíz de sus emociones, no de las tuyas o no de tu experiencia personal. Así la hayas tenido, ¿no? Entonces, también es importante ver el tema de la relación que ellos hayan tenido con el ser querido. En este caso, si es su papá, su mamá, su pareja, su hijo, ¿no? Cuánta relación tiene esa persona con la persona que ha fallecido? También, por ejemplo, tomar en cuenta las circunstancias que ha sucedido para poder ayudarla a que haga ese proceso de duelo, ¿no? Eh, Hablar sobre la muerte de un ser querido con amigos, con tus familiares, ¿no? Y no solamente para poder comprender lo que les está sucediendo a ellos, sino para que estas personas puedan de alguna forma tú seas un apoyo para que sea un acompañamiento en el proceso de duelo. Allí, por ejemplo, la parte espiritual es muy importante, ¿no? Los que estamos más ligados la parte de creencias religiosas, sabemos, por ejemplo, que el acompañamiento a nivel de la oración, ¿no? Es importante también y es parte de una ayuda que tú también le estás brindando como persona que le estás apoyando a la familia, ¿no? También, eso me gustaría preguntarte porque, bueno, yo hace poco hice unos videos acerca de un poco el tema de la muerte, o sea, la vida es muy corta, uno de los videos se llama La vida es muy corta, y entonces explico un poco lo que la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Y es una realidad que muchas veces no consideramos, que la vida es corta y que realmente no sabemos el día en que nos vamos a ir, así que puede ser cualquier día, solamente Dios lo sabe, entonces a veces siento como que no somos muy conscientes de eso y que más bien nos aferramos tanto a esta vida, nos aferramos tanto a las cosas y a las personas. Y por eso siento de que eso se nos hace difícil soltar, ¿no? En el momento de que lo perdemos. exacto, por ejemplo, ¿no? Las personas en general, por más que tengamos una creencia religiosa de que sí hay una esperanza, de que vamos a volverlos a ver ¿no? En el cielo y ese tipo de cosas, seguimos apegados emocionalmente a las personas aquí en la tierra, a nuestros familiares más directamente, ¿no? Entonces, de repente las personas que son más espirituales, puede ser que tengan un poquito menos apego, pero igual hay un apego emocional y eso es lo que va a doler.
Ahora, obviamente las personas que no creen en este, digamos, en esta promesa, ¿no? De Dios, son las personas que les va a costar mucho más estar desligados, digamos, les va a costar mucho más hacer este proceso de duelo, porque no tienen esa esperanza, esa es la diferencia, ¿no? Y es importante nosotros tenerlo en cuenta también, por ejemplo, si tienes una persona que sí es creyente y una persona que no lo es, ¿no? También, por ejemplo, las estrategias que tú vas a utilizar para llegar a consolar a esa persona, ¿no? Por ejemplo, recomendarle, decirle que ya no hable de la persona que ha fallecido, no está bien, al contrario, tiene que de alguna forma hacer su catarsis, como le decimos en psicología, para que pueda botar esa carga emocional, ¿no? Que acepta sus sentimientos. En la parte justamente cuando abordamos este tipo de temas, el manejo de emociones es importante, aceptar nuestras emociones. Si ella quiere llorar, si siente tristeza o si esa persona realmente siente rabia, tratar de, cierto, obviamente, a tratar de manejarlo, pero hacer que pueda botar esa tristeza, ¿no? Es, También que, de- por ejemplo, dime. es decir, que debemos prestar nuestros oídos, porque a veces pensamos que nuestros consejos van a valer más, pero a veces yo creo de que simplemente sentarse y escuchar a la persona que se desahogue y que diga todo lo que tiene que decir es más importante. Hacer un acompañamiento emocional, más que otra cosa, ¿no? Claro, obviamente el psicólogo o el terapeuta utiliza otras técnicas porque obviamente ya tenemos, digamos, algo así que apoyos de herramientas a nivel profesional, ¿no? Pero si tú, digamos, no tienes ese estudio, lo que puedes hacer es un acompañamiento emocional a tu ser querido que está perdiendo, que ha tenido esta pérdida, ¿no? Aconsejarle, por ejemplo, que pueda hacer un cuidado de sí mismo, la persona que ha perdido a ese ser querido, y de su familia, ¿no? Comer bien, hacer ejercicios. Ahora, este punto es importantísimo, Susan, porque el cuidarnos físicamente y emocionalmente es un complemento. Por ejemplo, actualmente en el tema de COVID hablamos mucho del tema de alimentarnos bien, hacer ejercicios, nuestros complementos alimenticios, ¿no? Pero nadie habla, por ejemplo, de la importancia de una salud emocional. ¿Por qué? Porque en complemento a la salud física, eh, porque las defensas del cuerpo se ven afectadas cuando hay un desbalance a nivel emocional. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si tú estás triste, si estás o estresada, estás ansiosa, si tienes un problema a nivel emocional, tus defensas del cuerpo físicas van a bajar y eso es algo que fisiológicamente está comprobado. Es por eso que se le recomienda a esa persona que está con depresión por pérdida que debe en ese momento comer bien, hacer ejercicios, descansar y mejorar digamos, esa parte emocional porque si no sus defensas van a bajar. Y actualmente no podemos darnos el lujo de que nuestras defensas bajen. Cualquier enfermedad, incluyendo el COVID, nos puede llegar, ¿no? Ahora, otra de las cosas importantes para lidiar, para poder apoyar a esta persona que está haciendo el proceso de duelo, es que la persona pueda acudir a otras personas que tengan confianza en ella para que pueda con ellas lidiar esta pérdida. Y es ahí, por ejemplo, donde entran los amigos, los familiares más queridos, los hermanos de la iglesia, ¿no? Los feligreses de alguna congregación que apoyan, que son más que feligreses de iglesia, son amigos de las personas que han perdido, ¿no? A veces inclusive en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, encontramos amigos mucho más cercanos que nuestros propios familiares, ¿no? En esta coyuntura del COVID, de repente no tienes contacto con tu prima que hace tiempo no la ves, pero sí tienes contacto con tus hermanos de la iglesia que te reúnes constantemente y son más que amigos, llegan a ser realmente hermanos muy cercanos. Entonces, ante esta pérdida siempre se tiene que buscar a alguien que te apoye, algún amigo, alguien cercano que sea tu soporte emocional, ¿no? Fuera de, obviamente, que se recomiende ir a un profesional también para hacerlo, ¿no? Entonces, compartir, por ejemplo, compartir con esa persona anécdotas sobre la persona que falleció es una buena técnica para que vaya botando sus emociones, ¿no? Haciendo una catarsis. Y, por ejemplo, una conmemoración también de los momentos que ha vivido,
La Iglesia Católica hace, por ejemplo, lo que vendrían a ser las misas, bueno, ellos tienen otros propósitos, ¿no? Pero, por ejemplo, ese propósito, hacer, digamos, una reunión para recordar a la persona que falleció, no es una mala idea del todo si sabes conducir ese propósito. Si tu propósito va a ser, por ejemplo, apoyar emocionalmente a la persona, a la familia que ha perdido ese ser querido, y tu propósito es, por ejemplo, decirle al resto de que hay una esperanza, ¿no?, en Jesús, entonces vas a poder encaminar bien esa reunión. Y eso es una buena recomendación, ¿no? Ahora, los que no son creyentes pueden hacerlo para recordar, digamos, la vida de esa persona, y más que celebrar a la persona, lo que va a hacer es una forma de ayudar emocionalmente a los que han perdido ese ser querido, ¿no? Entonces, es una técnica también que se puede utilizar con las personas que han perdido a estas personas, ¿no? A sus seres queridos. Ahora, obviamente que es importante que también puedan encontrar una ayuda profesional, ¿no? En lo básico, un psicólogo que lo puede hacer, que le puede ayudar a hacer todo el proceso de duelo. Este proceso puede durar meses, inclusive años, y también si ya la situación se agrava, la depresión llega a un punto muy crítico, entonces poder optar por un psiquiatra, ¿no? Cuando ya se necesita alguna medicación, es importante buscar algún psiquiatra que pueda darle también ese tratamiento de medicación, pero también el psicólogo con una terapia, ¿no? Eso te quería preguntar, hasta qué punto puede ser normal, entre comillas, y hasta qué punto ya la persona debería sí o sí buscar un profesional? Porque he escuchado casos donde, por ejemplo, la persona está casada con hijos y ha perdido un padre de familia, o ha perdido a su padre o a su madre, y ya no quiere vivir. Entonces se da totalmente al abandono. Y he escuchado otros casos donde hay personas que han perdido a casi todos los familiares, porque han muerto varios. Entonces es a momentos bastante trágicos. Es que aquí, por ejemplo, se van a dar varias cosas. Por ejemplo, como te decía, la depresión, ¿no? Inclusive el poco control de la ira, esa es otra problemática. También se puede venir agregado con la ansiedad. Y la depresión, mayormente cuando hay casos de depresión y ansiedad juntos, se tiene que buscar una ayuda no solamente de psicólogo, sino de psiquiatra. Ahora, muchas personas, por ejemplo, confunden el hecho de decir, no, si yo voy al psiquiatra, me va a dar mi medicación y ya no necesito ir al psicólogo. Todo el proceso que hemos visto de duelo, todo ese proceso, todas esas herramientas, no lo va a hacer el psiquiatra, lo va a hacer el psicólogo. El psiquiatra lo único que va a hacer es la medicación, que es importante. Entonces tienen que ir de la mano a ambos profesionales. Y se va a dar cuando, por ejemplo, ya las personas no puedan manejar su vida como antes, ¿no? Por ejemplo, cuando pierde su trabajo, ya no tiene ganas de trabajar, no come, empieza a notarse descuido en sí mismo. Si uno tiene un amigo que ha perdido, o un familiar que ha perdido un ser querido muy cercano, y ve que ya está mal en el trabajo, que no tiene ganas de hacer las cosas, ¿no?, que está descuidado en su forma de vestir o de lucir, que si antes participaba de algunas reuniones en Zoom o se le veía más activo, de pronto se le ve aislado, entonces es un signo de alerta que se debe actuar y eh, se debe recomendar que esta persona pueda ir a un profesional de la salud, ¿no? Y posiblemente lo que se va a necesitar, como le decía, es un psicólogo y un psiquiatra. Entonces, el psicólogo va a hacer toda la parte de descarte para ver a cuánto está su nivel de depresión o ansiedad que está presentando, ¿no? Si hay algo previo, porque no solamente es a raíz del duelo, sino puede tener también problemáticas anteriores, previas, ¿no? Causales previas. Y luego de eso se le deriva al psiquiatra para que pueda recibir su tratamiento médico, ¿no? Como les decía, este proceso puede ser largo, puede durar meses. Lo ideal es que llegue a hacer todo el proceso y de una forma adecuada, ¿no? Muy bien. Y en tu experiencia, ¿has tenido algunos casos así de personas que has tratado por el tema del duelo? Si nos podrías contar un poco, alguna anécdota. Sí, bueno, en general, como te decía, algunos pasan todo el proceso
de una forma más lenta. Eso va a ir dependiendo de acuerdo a la creencia religiosa, a las experiencias previas, a las problemáticas que se puedan presentar, ¿no? Y también a la cantidad de personas que están perdiendo. Actualmente tenemos muchos, digamos, casos o vemos muchas personas que en una misma familia pierden dos, tres miembros de la familia, ¿no? Entonces, eso también va a ahondar a que el proceso sea más largo, si estos familiares son más cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos de personas que se quedan mucho tiempo en la negación, y no en la negación de que la persona esté muerta, sino en la negación del tema de que no necesita a esa persona ayuda, ¿no? Que yo solo voy a poder salir. Y ya optan por pedir ayuda cuando ya están muy avanzados en sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso de una persona que tuvo depresión y ansiedad, y tenía una ansiedad tan generalizada que inclusive él trabajaba al frente de la clínica. ¿Por qué? Porque siempre le daban sus ataques de pánico y iba a la clínica, ¿no? Estaba asegurado, cruzaba la pista y ya estaba, ¿no? Pero es más, era una persona profesional que era un profesional muy calificado, que inclusive tenía ofertas de trabajo en otros lugares y no quería aceptarlas porque se sentía más seguro estando al frente de la clínica. Eso, bueno, eso es un caso también de apego y de ideas irracionales, ¿no? Mm. Que tenemos que ir cambiando las ideas irracionales. Tenemos algunas Entonces, preguntitas también aquí, quería, a ver, aprovechar. A ver, Fer nos pregunta, ¿el hecho de dormir casi todo el día también es malo? Me parece que es como una señal de depresión. justamente uno de los síntomas de depresión y de ansiedad también es ese. El, el- Cuando la persona empieza a tener problemas a la hora del sueño, ¿no? O no duerme, o sea, constante, o se le quita el sueño, no puede conciliar el sueño, o el contrario, duerme demasiado, ¿no? Duerme más o cambia sus horarios, empieza a cambiar el horario de dormir, ¿no? Entonces esa es una alerta también de que puede estar pasando por una situación, por ejemplo, que puede ser depresión o ansiedad. Em, y también inclusive de estrés. Ahora, lo importante es que la persona vaya y encuentre una causa, o sea, que encuentre la causa de su problema, porque como te decía, muchas veces la causa no necesariamente es el duelo es el desencadenante de todo, ¿no? Sino de la pérdida de la persona, sino este, la causa viene ya de más, eh, digámoslo así, de antes, de otros problemas que ha tenido, ¿no? Y si ahondamos más en el tema de la coyuntura, ¿no? Que estamos viviendo, eh, ¿cómo tendríamos nosotros cómo tendría que ser nuestro comportamiento como seres humanos ante esta situación y ante los casos de duelo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te decía que es importante lo que son el manejo de emociones y los procesos y saber manejar bien los procesos cognitivos. Y aquí, por ejemplo, mantener la calma es importante. Si una persona está teniendo estos problemas de sueño, no desesperarse, ¿no? Hay ciertas hay ciertas formas en las cuales la persona puede sobrellevar esto y, claro, obviamente es importante que vaya un profesional, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trato estos temas en las charlas, que obviamente en las charlas no puedo hacer todo un proceso de terapia, ¿no? Lo que hacemos es darle algunas indicaciones de cómo esa persona puede sobrellevar ciertas circunstancias en este caso, de la problemática del sueño, porque es todo un tema también, o sea, no es algo que se pueda ver en unos minutos, pero es todo un tema de cómo puedes mejorar también este sueño, pero siempre tratando la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? Encontrar la causa. Si esa persona está teniendo falta de sueño, o todo lo contrario, mucho sueño, es que puede ser que esté presentando un caso de depresión, pero este caso de depresión, ¿a qué se debe, no? A la pérdida de un ser querido, perdió su trabajo, ya no está estudiando, ¿no? Problemas económicos, problemas con la pareja. ¿Cuál es la causa, no? Y buscar solución de cómo poder hacer con respecto a eso, ¿no? En este blog, seguramente la mayor parte de las personas que nos están viendo son creyentes y quizá hay otros que no. Recuerdo que un profesor en la UCEL nos mostró unos artículos donde decían de que habían comprobado que por medio de la oración las personas que estaban con enfermedades terminales podían mejorar.
y esto era a causa de tener ese soporte también espiritual, como tú dices. Ahora, pero todo eso tiene un fundamento científico a nivel de la psicología y ahora te lo voy a explicar por qué. Porque muchas veces, claro, es importante tener, nosotros creemos en, o sea, en lo que es la fe, el poder de la fe, de los milagros, pero ¿por qué muchas veces esas personas mejoran? Tiene una lógica, bueno, también como creyentes sabemos de que Dios hace milagros, ¿no? Pero también tenemos el componente humano, se podría decir, que vendría a ser el tema del manejo de pensamientos. Y a eso el punto es lo que yo quería llegar en lo que es la metacognición y la importancia de los pensamientos positivos. Y por eso es que una persona creyente tiene más posibilidades de salir más rápido del duelo y de sobreponerse a sus problemas, porque tiene esta actitud positiva que le da su creencia en Cristo. Ujú. Y claro que tenemos la parte milagrosa, espiritual, pero también tenemos la parte, en este caso psicológica, mental, que es que los pensamientos que nosotros tenemos o el que un creyente tiene siempre son de una forma positiva. Y justamente todo lo contrario es lo que nosotros queremos evitar, o sea, que la persona tenga pensamientos negativos. En el tratamiento psicológico nosotros a toda costa tratamos de evitar que las personas puedan tener pensamientos negativos y fatalistas. Se trabajan varias técnicas para que la persona que está, por ejemplo, con procesos de depresión, de ansiedad, o está haciendo un duelo, pueda cambiar estos pensamientos fatalistas, irracionales que vienen a la mente. Actualmente por el COVID-19 también se presentan muchos de estos pensamientos irracionales por la sobreinformación de noticias negativas que recibimos, no solamente en la televisión, en la radio, en las redes sociales, sino también, por ejemplo, cuando recibimos alguna noticia de que se ha enfermado la hermana de alguien, el papá se murió, del papá de mi amigo, de mi compañero, del vecino, del hermano de la iglesia. Entonces todo eso nos está bombardeando de noticias negativas y hace que nuestro estado de ánimo se decaiga. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, mantener una actitud positiva, aunque parezca irónico en estos momentos, ¿no? Y hacer que nuestros pensamientos cambien de pensamientos negativos a positivos. Claro que es todo un proceso, son varias técnicas que se utilizan, ¿no? Pero en parte, como tú decías, ¿no? Por qué se ve que muchas personas creyentes pueden superar de una mejor forma, ¿no? ¿O por qué se recuperan? Porque, como te decía, la mente es poderosa, entonces tus pensamientos te hacen que tú puedas salir adelante de alguna forma y te ayudes, ¿no? Dios te dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Quiere decir que Dios te va a bendecir, te va a acompañar, te va a dar de acuerdo a su voluntad, pero tú también tienes que poner de tu parte, en general, en muchas cosas. Entonces, muchas personas salen de sus problemas emocionales porque ponen de su parte y pueden, bueno, obviamente con las ayuda también de las técnicas psicológicas, pueden mejorar esa situación, ¿no? Y por eso es importante también mantener una buena salud física y emocional, como te explicaba, también por el tema de las defensas en el cuerpo, una buena alimentación, practicar las actividades de meditación. Nosotros en psicología hablamos mucho de lo que son las técnicas de meditación, pero también se aplica mucho también lo que es la espiritualidad, sobre todo a los que son creyentes, ¿no? En tu opinión, tú como creyente, ¿piensas que se deberían hablar un poco más de de estos temas de la parte emocional y psicológica dentro de la iglesia? O sea, tocar esos Yo temas emocionales como por ejemplo la depresión, la ansiedad, lo que estamos viendo ahora del duelo, que a veces como que suenan un poco temas tabú que no se habla mucho. sí, bueno, sobre todo en las generaciones anteriores, ¿no? Yo como que creyente, nacida todavía en la iglesia, antiguamente eran, sobre todo más, ¿no? Eran un tema tabú. Inclusive en algunos países como Corea del Sur hay muchos suicidios porque el tema psicológico, emocional, de la salud mental, en general como cultura siguen siendo tabús, ¿no? Pero en la iglesia yo creo que ya se deben empezar a tocar estos temas porque hay formas de abordarlo de una forma espiritual. No tiene que ser necesariamente ser visto como que sea algo que muy separado a la iglesia, ¿no? Al contrario,
Yo creo que muchas personas en la misma iglesia sufren de depresión, de ansiedad y no lo sabemos o no nos damos cuenta que estamos pasando por eso. Y es por eso que buscan a Dios, porque es una forma de encontrar una solución a sus problemas. De alguna forma parcial lo encuentran por medio de la espiritualidad, de la fe, como ya lo mencioné, pero también es importante que ellos pongan de su parte para poder mejorar, ¿no? Eh, sí es cierto, bueno, ya si pasamos a un plano espiritual, que Dios hace milagros, que podemos encontrar maravillas, ¿no? Pero también tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Y yo siempre soy de las personas que piensa que también tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? No solo dejarle a Dios todo el trabajo, ¿no? Entonces, en parte eso es importante que busquemos también de un profesional. Así como, por ejemplo, tú vas cuando tienes un dolor de estómago al gastroenterólogo, ¿no? No solo lo dejas en las manos de Dios, sino vas al gastroenterólogo, ¿no? O tienes un problema en el corazón, vas al cardiólogo, no te dejas morir, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Si te rompiste una pierna, vas justamente para que te puedan poner un yeso, ¿no? De igual forma, si estás mal de la ansiedad o en este caso, del estrés o estás necesitando hacer un proceso de duelo con un profesional, también debes buscar a un profesional que te ayude, así como cuando, por ejemplo, te enfermas de alguna enfermedad física, ¿no? Así es. Saludos a los que se han conectado. Saludos, ahí nos manda saludos Talía, Yesenia, eh, Anthony. Bueno, Hay, eh, hay algunos amigos que me estaban escribiendo es que no puedo porque estoy con el celular, me estaban escribiendo por el interno, preguntándome el link, ya. ya va a quedar grabado y bueno, luego también vamos a subirlo al canal de YouTube, así que para que igual pueda bendecir a más personas que están pasando esta situación y también para aquellos que desean ayudar. Te comento de que yo pertenezco a un grupo de oración donde también, como tú dices, oramos, vemos la mano de Dios también, milagros, todo, pero también vemos gente que ha fallecido, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar la parte positiva, que es que Dios nos sigue guardando con salud, que cada día tenemos vida, y agradecer por aquellos que se han sanado. Porque de verdad Exacto, que podríamos morir cualquiera de nosotros en cualquier momento y aún todavía estamos con vida. Agradecer es una manera también de tener una buena actitud, exacto, sí. Y la oración es una buena forma también de poder hacer una descarga emocional también. Ajá. ¿cierto? Es más, en el tratamiento, se les hace hacer una carta a las personas que están haciendo el duelo. Una de las actividades es hacer una carta de despedida, ¿no? O hablar unas palabras a la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, por medio de la oración también es una forma de descargar tus emociones. Por eso que te digo que muchas veces está muy ligado, sobre todo los que son creyentes, el proceso va a ser mucho más llevadero porque se tiene a la mano más herramientas que se pueden adaptar al proceso de duelo, ¿no? Como lo Sí. que te mencionaba, la oración. Yo creo que hay que tener cuidado también con aquellas personas que se aíslan, por ejemplo, que no hablan del tema, ya nunca quieren hablar de eso, como que no necesitaran ayuda, ¿no? O simplemente no, se aíslan. Entonces, Esa ver es la manera quizá de ayudarles, porque, por ejemplo, hace poco mi prima me dijo, cuando tu papá falleció, yo no me acuerdo nada de ti, me dijo. Y era porque justamente yo como que me había aislado y era como que no quería, además no quería ver a nadie, algo así. Lo que pasa es que esas personas están todavía en su proceso de negación, su etapa de negación. Y como te decía, puede ser a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, a quien no, al inicio que niegan que haya sucedido eso, o que niegan que ellas están en ese proceso y simplemente no necesitan ayuda, cuando son las que más ayuda necesitan en ese momento, ¿no? Ok, Porque tú habiendo, das atención también personalizada, a ver, para que eh, puedas, a ver, les comento un poquito. Yo, de forma grupal, así como ahora que estamos conversando, pero en tipo de talleres, charlas a las empresas. Estoy trabajando con una, con una empresa que trabaja directamente con Pacífico Seguros y Rima Seguros y abordamos estos temas a los trabajadores de diferentes empresas, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, por ahí
me ha visto, no sé, en alguna charla en Scotiabank o en el Británico que hemos dado, ¿no? A Superintendencia de Bancos y Seguros y otras empresas de nivel privado y público, se han dado este tipo de charlas. Esas aseguradoras están haciendo este trabajo, ¿no? Y me llaman para hacer ese tipo de charlas. Pero a nivel individual también hago terapia, como te decía, yo tengo una maestría en terapia familiar sistémica y hago lo que vendría a ser la atención clínica, ¿no? Y a nivel individual, ¿no? Esto también se hace, bueno, anteriormente, previo a la pandemia, se hacía más de forma presencial, muy poco de forma online, pero actualmente casi todas las atenciones ahorita están siendo de forma, por medio Zoom o WhatsApp, ¿no? De forma online, y es la forma como se está llevando a cabo ahora. Se está atendiendo muchos casos de lo que vendría a ser ansiedad, depresión, y algunos casos de duelo también, ¿no? Depresión por Me imagino que también con el tema familiar también, ahora que las personas están más metidas en casa, tienen que trabajar en casa y hay problemas también en la familia. Me imagino que también ves esos casos, atiendes esos casos o... Sí, hay muchos, por ejemplo, personas que están teniendo problemas de relación de pareja, ¿no? Porque todo ha cambiado, ¿no? Y también nuestra forma de vida ha cambiado. Por ejemplo, empezando por el teletrabajo, ya antes el papá, la mamá salían a trabajar, el hijo también salía al colegio, no se veían por mucho tiempo, ¿no? Por muchas horas, llegaban solamente para la cena, se encontraban por horas, pero ahora todo el tiempo están juntos y eso ha causado que muchas parejas se dividan, se divorcien, se separen, porque no saben llevar esta relación de convivencia, ¿no? Entonces, muchos casos se están presentando de este tipo a raíz del COVID-19, ¿no? Y todo va por el tema del no saber manejar las emociones, la ira, la cólera, el estrés también laboral que se ha agravado más porque las empresas empiezan a sus trabajadores a hacerlos trabajar más horas, ¿no? Porque el hecho de que estés en casa piensan que estás a disposición de ellos mucho tiempo e inclusive en la noche te llaman, te piden informes, reuniones, una reunión de emergencia, ¿no? A las 11 de la noche y todo eso. Entonces, eh, todo eso ha conllevado a que la problemática en este caso de la cuarentena por pandemia, se agrave y haga que muchas relaciones de pareja corten, muchas relaciones también de padres a hijos, ¿no? Se han quebrado y problemas a nivel familiar muy, muy fuertes, ¿no? Así es, bueno, entonces vamos a dejar tu número también, Adriana, para que puedan contactarse en caso lo necesiten. Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias por aceptar la invitación, Adriana. Entonces, estamos en contacto. ¿Quieres dejar algún otro mensaje para ya despedirnos? Bueno, agradecerte a ti por la invitación. También decirles, aconsejarles, ¿no? De la importancia de apreciar nuestra salud emocional y poder identificar cuándo estamos bien y cuándo no lo estamos, ¿no? Hay muchas señales que podemos ir viendo en el camino y no necesariamente porque estemos dentro de una iglesia, de un grupo, de una congregación vamos a estar bien. Al contrario, muchas veces porque ahí viene la parte espiritual, ¿no? Cuando estamos dentro de una congregación es donde vienen las pruebas y vienen los problemas más fuertes, ¿no? Y justamente no solamente vamos a necesitar un apoyo espiritual, sino también de un profesional, que busquen un profesional que puedan ayudarles a sobrellevar ciertas problemáticas que puedan presentar. No solamente de ahora, sino también de problemáticas anteriores que se puedan presentar desde la niñez inclusive, ¿no? Excelente, muchas gracias. No se olviden de que el video va a quedar grabado y lo van a poder ver en unos minutos más, lo van a poder ver. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.